En el planeta, son muchos los países con realidades controvertidas, pero probablemente ninguno como este, un país considerado por muchos como el más rico en recursos naturales en el mundo, con las mujeres más bellas, pero con una crisis social tan descomunal que la moneda local ha llegado a valer menos que el papel con que está hecha. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, vamos a conocer con más detalle Venezuela, uno de los países más bellos y extremos, pero a la vez fascinantes del planeta. Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo de la Tierra, el lugar con más oro de América y el cuarto con más gas natural a nivel global. Una región de belleza tan extrema que contiene la catarata más alta y deslumbrante que existe, con una historia en su origen que seguramente te sorprenda. Montañas intactas desde tiempos prehistóricos y selvas como el Amazonas, donde aún hoy existen tribus que viven sin contacto con el mundo exterior y sin usar ropa. Un lugar repleto de curiosidades únicas, como haber ganado más concursos de belleza que cualquier otro país. Una belleza que se ha convertido en un verdadero orgullo nacional, hasta el punto de que el mismo gobierno da ayudas para que realicen cursos de belleza e incluso para que se sometan a mejoras estéticas como rinoplastias y aumentos de pecho. Una belleza natural y cultural única en el mundo que contrasta con los problemas de sus habitantes debido a que tan enorme riqueza se concentra en manos de unos pocos, quienes dicen actuar en honor a la madre patria, mientras toman decisiones que cambian el destino de millones sin rendir cuentas a nadie. Una contradicción que también se refleja en un diminuto y aterrador animal, capaz de penetrar en las partes íntimas de los hombres y provocar uno de los dolores más insoportables que se puedan imaginar. Realidades presentes que guardan una sorprendente relación con el pasado de este país, ya que fue aquí donde, hace siglos, los colonos europeos descubrieron a los hombres come hombres. Presta atención y no te pierdas este vídeo, porque descubrir Venezuela con nosotros te va a sorprender más de lo que imaginas. ¡Empezamos! Sumergido entre la selva más densa e impenetrable del planeta, en el corazón de América Latina, surge Venezuela, un tesoro natural tan extremo que no solo es considerado por muchos como el país más rico en recursos de todo el mundo, sino que también posee una belleza tan extraordinaria que deja sin aliento a quien tiene la suerte de descubrirla. Venezuela se encuentra en el norte de América del Sur, limitando al norte con el Mar Caribe, al este con Guyana, al sur con Brasil y al oeste con Colombia. Su extensión y diversidad geográfica lo convierten en un país único. Desde las selvas del Amazonas, las vastas sabanas de la Gran Sabana, las montañas andinas de Mérida, las costas del Caribe, hasta los desiertos de médanos de Coro. Venezuela se encuentra entre los países más biodiversos del planeta, con miles de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas. Entre sus tesoros animales destacan el capibara, el roedor más grande del mundo, que puede superar los 60 kilogramos, y reptiles impresionantes como la anaconda verde, la serpiente más grande del planeta, que puede alcanzar hasta 12 metros de longitud. Además, alberga especies únicas de aves, anfibios y peces que solo se encuentran en sus ríos y selvas. Desde la majestuosa guacamaya roja hasta pequeñas ranas brillantes en los tepuyes, la fauna venezolana combina tamaño, color y rareza en un espectáculo que no tiene igual en ningún otro lugar del planeta. Su población supera los 30 millones de habitantes, aunque la mayor parte se concentra en ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. Mientras tanto, las densas junglas del Amazonas permanecen en gran parte vírgenes e inexploradas, siendo hogar de tribus que mantienen aún un contacto muy limitado con el mundo exterior. La riqueza natural de Venezuela es deslumbrante. Sus montañas, ríos y cataratas parecen sacadas de otro planeta. Entre ellas, destaca el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, cuya majestuosidad deja perplejo a todo aquel que tiene la suerte de contemplarla. Y el origen de su nombre oculta una historia de aventura épica que seguramente te sorprenda cuando la conozcas en unos minutos. Pero no es solo belleza lo que define a este país y su riqueza, ya que Venezuela es una potencia de recursos naturales en el mundo, un lugar cuya abundancia podría haber asegurado prosperidad para generaciones. Su riqueza en petróleo, gas y minerales
lo convierte en un país con un potencial económico casi inigualable. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, un dato que la coloca en el centro de la economía global desde principios del siglo XX. El primer descubrimiento de petróleo moderno se remonta a 1914. Durante décadas, el petróleo hizo de Venezuela un país próspero. La renta petrolera permitió que sus ciudadanos disfrutaran de un nivel de vida envidiable, con infraestructura, educación y servicios que solo disfrutaban unos pocos países desarrollados en el mundo. Pero todo cambiaría con el tiempo, y eso que la riqueza de Venezuela no se limita únicamente al petróleo. El país posee las mayores reservas de oro de América, una abundancia que se remonta a los tiempos coloniales, cuando los conquistadores españoles llegaron buscando tesoros. Además, Venezuela es también el cuarto país con más gas natural del mundo, otro recurso que podría haber asegurado décadas de prosperidad energética y económica. Sin embargo, el potencial del país se vio condicionado por la historia, la política y la concentración de riqueza. Para entenderlo mejor, es necesario conocer su pasado, desde las tribus originarias hasta la llegada de los colonizadores europeos y los gobernantes actuales. Antes de la llegada de Cristóbal Colón y sus expediciones, Venezuela estaba habitada por diversas tribus indígenas, como los caribes, pemones, yanomamis y guayú, que vivían de la pesca, la caza y la agricultura, y mantenían un profundo respeto por la naturaleza. Estas sociedades tenían formas de vida tan fascinantes y únicas que resultan sorprendentes incluso para nuestros estándares modernos. Los caribes, por ejemplo, dieron origen al término que hoy conocemos como caníbales. Todo se debe a los relatos de los exploradores europeos que llegaron a estas tierras y encontraron a estas tribus. En sus crónicas describían rituales de guerra en los que los enemigos derrotados eran tratados de manera simbólica, lo que llevó a los europeos a creer que se consumía su carne. Sin embargo, no existen pruebas de que esto ocurriera realmente. Muy probablemente se trataba de prácticas simbólicas y ceremoniales, diseñadas para infundir temor y reforzar la cohesión de la comunidad, asegurando su supervivencia frente a amenazas externas. Estas tradiciones, lejos de ser meramente macabras, reflejaban la fuerza, la estrategia y la determinación de estas comunidades para proteger su territorio y su gente, dejando una huella que todavía fascina y despierta misterio en quienes estudian el pasado de estas sociedades. Hoy en día, algunas sociedades indígenas venezolanas, como los Yanomami, continúan viviendo como lo hacían siglos atrás, rodeados de naturaleza, ocultos en las profundidades de la selva amazónica. Mantienen tradiciones que pueden resultar controvertidas para quienes viven en entornos urbanos, como por ejemplo la poligamia, manteniendo comunidades en las que un hombre tiene varias esposas, o el hecho de vivir sin ropa en ciertas situaciones, como parte de su conexión con la tierra y sus rituales comunitarios. Estas prácticas forman parte de un sistema social y cultural profundo, donde la supervivencia, la familia y la espiritualidad se fusionan de una manera que probablemente hemos perdido en sociedades modernas. Además, estas tribus han desarrollado conocimientos sorprendentes sobre medicina natural, navegación por ríos y ritos de iniciación, demostrando que la diversidad cultural y la adaptación al entorno pueden ser tan extraordinarias como la fauna y la geografía de Venezuela misma. Estas dificultades en la geografía las encontraría en 1498, Cristóbal Colón, cuando llegó a la costa venezolana durante su tercer viaje al Nuevo Mundo. A pesar de ello, pronto comenzaron a establecerse los primeros asentamientos españoles, atraídos principalmente por el oro y el cacao, recursos que ya se reconocían como valiosos. El origen del nombre de este país está estrechamente ligado a su pasado colonial. Fue Américo Vespuccio, el explorador que dio nombre al continente americano, quien al observar los palafitos indígenas sobre el lago de Maracaibo, casas que se suspendían sobre el agua, recordó a la ciudad italiana de Venecia, famosa por sus canales. Inspirado por esta similitud, decidió llamar a estas tierras Venezuela, que significa literalmente pequeña Venecia. Aunque los europeos ya buscaban oro, cacao y otros recursos, la verdadera magnitud de la riqueza del país solo se descubrió siglos más tarde, cuando la explotación petrolera comenzó a transformar la economía y la sociedad venezolana. La lengua principal
es el español debido a este pasado, pero en el país aún sobreviven más de 30 lenguas indígenas, un reflejo de la diversidad cultural y étnica. Una mezcla racial también ha dado origen a lo que muchos consideran una de las poblaciones más bellas del planeta, especialmente en cuanto a sus mujeres, quienes han ganado numerosos concursos internacionales. Pero antes de hablar de belleza y cultura, es importante continuar con su historia reciente para entender los motivos por los que tanta riqueza no ha significado prosperidad para todos, ya que, aunque Venezuela podría haber sido uno de los países más ricos del planeta, la concentración de poder y decisiones de los gobernantes han limitado muchísimo este potencial. Como te comentábamos, durante buena parte del siglo XX, Venezuela era un país rico en todos los aspectos, con lo que también lo eran sus habitantes, ya que tras el descubrimiento y explotación del petróleo, Venezuela vivió años de relativa estabilidad y prosperidad. Sus ciudadanos podían disfrutar de educación, salud y un nivel de vida que muchos países envidiaban. Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la llegada de ciertos líderes y el control de sus recursos comenzó a transformar la economía. A partir de los gobiernos recientes, se implementaron políticas que cambiaron radicalmente la economía, generando un fenómeno de hiperinflación y escasez que afectaría directamente la vida cotidiana de millones de venezolanos. Hoy, aunque Venezuela sigue siendo una de las naciones más ricas en recursos naturales del planeta, la mayoría de su población enfrenta dificultades económicas y sociales, muchas veces extremas, mientras la abundancia permanece concentrada en unas pocas manos. Para entender mejor esta realidad, es bueno comprender qué es y qué supone la superinflación con un ejemplo real. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Pero cuando este aumento se acelera de manera descontrolada, hablamos de superinflación, un fenómeno capaz de destruir el poder adquisitivo de la población en meses o incluso semanas. En Venezuela, la superinflación comenzó a acelerarse a partir del siglo XXI, cuando el gobierno implementó políticas de control de precios y aumentó de manera masiva la emisión de dinero para cubrir los crecientes gastos públicos. Lo que ocurrió fue que la cantidad de dinero en circulación creció mucho más rápido que la producción de bienes y servicios, haciendo que los precios subieran a ritmos imposibles de seguir. Para entenderlo mejor, imagina esto. Lo que antes se podía comprar con un bolívar, ahora necesitaba miles de bolívares. El cambio de divisa con el dólar, por ejemplo, sufrió una caída descomunal. En su día, un dólar equivalía a 4 bolívares, mientras que en la peor época de inflación, un dólar podía llegar a equivaler a más de 1 millón de bolívares. El resultado de la superinflación fue devastador, dando lugar a situaciones como que para comprar una barra de pan, la gente necesitaba literalmente maletas llenas de billetes. O a cambios drásticos en los precios, como que un pan que costaba 10 bolívares un día, podía costar 10.000 al día siguiente. Y al siguiente mes, se necesitaban millones de bolívares. La superinflación no solo afectó y afecta los precios de los alimentos. Todo, desde el transporte hasta la electricidad, comenzó a subir a velocidades vertiginosas. Los ciudadanos, que antes podían cubrir sus necesidades básicas con su salario mensual, pronto descubrieron que sus sueldos ya no alcanzaban ni para cubrir el pan y la leche. Para entenderlo mejor, actualmente, el tipo de cambio oficial en Venezuela es de aproximadamente 146 bolívares por dólar, según el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, el salario mínimo mensual se mantiene en 130 bolívares, una cifra similar a la de décadas atrás, cuando un dólar equivalía a 4 bolívares. Esto significa que al cambio actual, el salario mínimo equivale a menos de $1 al mes. Esta enorme disparidad refleja las secuelas de años de crisis económica, en los que la inflación y la devaluación han erosionado drásticamente el poder adquisitivo de la población. Debido a esto, un trabajador que recibe el salario mínimo mensual en Venezuela de 130 bolívares solo puede adquirir una fracción de productos básicos, como alimentos o medicinas, sin contar con ingresos adicionales. El fenómeno de la superinflación también afectó la forma en que las personas perciben el dinero, ya que guardar billetes locales perdió sentido, y muchos empezaron a ahorrar en dólares, euros o incluso en bienes duraderos como alimentos no perecederos y electrodomésticos, que mantenían mejor su valor.
El transporte se volvió también un reto económico. Un pasaje que antes costaba pocos bolívares podía requerir miles o millones con el paso de los meses, obligando a los ciudadanos a caminar largas distancias o compartir viajes para reducir gastos. La paradoja de vivir en un país tan rico en recursos se volvió cada vez más evidente. Mientras Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, oro abundante y gas natural suficiente para abastecer grandes regiones, la vida cotidiana se encareció de manera irracional. Un ejemplo claro es el precio de la gasolina frente a bienes básicos. Durante años, y aún en algunos casos hoy, una botella de agua podía costar más que llenar un tanque de gasolina. Una situación que parece imposible en cualquier otro lugar del mundo. Los comercios se vieron obligados a ajustar sus precios varias veces al día. Los billetes de baja denominación dejaron de tener utilidad y surgió un mercado paralelo de monedas extranjeras y trueques que mantenía la economía en funcionamiento de manera improvisada. La educación también sufrió. Las escuelas y universidades, especialmente públicas, enfrentaron escasez de materiales, recortes de personal y dificultades para mantener la infraestructura. Muchos jóvenes vieron limitada su posibilidad de estudiar y acceder a oportunidades laborales. El sistema de salud colapsó parcialmente, con hospitales que carecían de medicinas esenciales, equipamiento y personal suficiente. Esto llevó a que los ciudadanos recurrieran a soluciones privadas o a redes de apoyo comunitarias para sobrevivir a enfermedades que antes eran controlables. A pesar de todas estas dificultades, la creatividad y la solidaridad han permitido que millones de venezolanos continúen adelante. La adaptación a la superinflación y la resiliencia de los venezolanos y venezolanas es extraordinaria. Muchos recurrieron a Internet y redes sociales para generar ingresos, a trabajos freelance, ventas por redes, o aprovechando el cambio de divisas como vía de supervivencia. Otros buscaron alternativas en criptomonedas, remesas de familiares o el trueque dentro de sus comunidades. Todo esto ocurre en un país que por su potencial podría ser uno de los más prósperos del planeta. La paradoja de Venezuela ilustra cómo la riqueza de recursos no siempre se traduce en bienestar para sus ciudadanos. Mientras la abundancia existe en la tierra, el petróleo, el oro y el gas, la vida cotidiana se encarece de manera dramática y la economía se vuelve un desafío constante. Gran parte de la situación económica actual de Venezuela se debe a una combinación de factores internos y externos. Por un lado, las restricciones y sanciones internacionales han limitado la capacidad del país para exportar recursos y adquirir productos esenciales, afectando la disponibilidad de bienes en el mercado y generando escasez. Por otro lado, la gestión de los recursos y las decisiones políticas internas también han influido en la distribución de la riqueza. La concentración de recursos en manos de ciertos grupos y la falta de mecanismos eficaces de control han provocado que gran parte de la población no perciba los beneficios de los abundantes recursos del país. Esta combinación de factores externos e internos explica por qué, a pesar de ser un país extremadamente rico en petróleo, minerales y biodiversidad, los venezolanos enfrentan dificultades económicas cotidianas que convierten a este país en uno de los lugares más desafiantes en el mundo. Un país de extremos que muchas veces rozan lo increíble, ya que aquí, a pesar de las dificultades extremas a las que se ve sometida la población, el gobierno no solo subvenciona a que las mujeres realicen cursos de belleza, sino también les ayuda con subvenciones para cirugías como rinoplastias o aumentos de pecho. Una realidad sorprendente que tiene mucho que ver con que este país sea considerado el lugar con las mujeres más bellas del planeta. Venezuela es reconocida mundialmente por haber ganado más concursos de belleza que ningún otro país en el mundo. Ha ganado un total de 24 títulos en los 4 certámenes más importantes: 7 en Miss Universo, 6 en Miss Mundo, 9 en Miss Internacional y 2 en Miss Tierra. Este éxito se atribuye a una combinación de factores, como la diversidad racial y cultural del país, el cuidado personal de sus habitantes y la influencia de su clima cálido y paisajes paradisíacos. Y para mantener esta posición de liderazgo, el país ha implementado políticas que apoyan la formación en modelaje, estética y cirugía plástica, hasta el punto que el mismo gobierno ha subvencionado cursos de belleza y procedimientos quirúrgicos.
incluyendo rinoplastias y aumentos de pecho, con el objetivo de promover la belleza asociada como un valor nacional. Estas iniciativas han sido parte de un esfuerzo por consolidar la imagen de Venezuela como la nación con las mujeres más bellas del planeta. Sin embargo, esta obsesión por la belleza ha generado mucha controversia y debate, ya que, a pesar de las dificultades económicas que enfrenta el país, muchas mujeres han recurrido a estas subvenciones, haciendo que para algunas personas en este país, esta apariencia física se valore por encima del bienestar general. En lugar de abordar problemas como la pobreza o la educación, parece que algunos gobernantes han priorizado la estética como forma de proyectar una imagen positiva del país. Una realidad sorprendente, considerando que mientras muchos venezolanos no pueden permitirse estudiar o alimentarse en condiciones, otros acceden a ayudas para cambiar su aspecto físico. Venezuela es reconocida por tener una de las tasas más altas de cirugías estéticas per cápita en el mundo, especialmente en procedimientos de aumento de pecho. Se estima que en los últimos años, los procedimientos de aumento de pecho en este país han superado los 85.000 anuales. En Venezuela, la cirugía estética, más en particular el aumento de pecho, se ha convertido en una práctica común y en muchos casos en una tradición familiar. Es habitual que las madres aconsejen incluso a sus hijas someterse a este tipo de procedimientos como una forma de mejorar su apariencia y con ello sus oportunidades en la vida social y profesional. Este fenómeno ha sido descrito por algunos como un rito de iniciación en la sociedad venezolana. Un sinsentido si se observa desde otra perspectiva y se tiene en cuenta la pobreza y dificultades de la sociedad venezolana. Aunque adquiere sentido si se entiende que el gobierno apoya con subvenciones y que todo esto ofrece a las jóvenes mujeres venezolanas oportunidades de disfrutar de una mejor vida en su futuro. Una realidad, la de la belleza, en la que en breve profundizaremos en este vídeo, ya que la historia del descubrimiento de la cascada natural más alta y bella del planeta tiene que ver con una aventura épica en la historia humana que ahora vamos a conocer. Pero antes de ello aprovechamos para preguntarte, ¿te someterías a una operación subvencionada como en Venezuela? ¿Qué opinas de ello y de la belleza de sus mujeres? ¿Te parece un sinsentido la realidad de la vida en Venezuela? ¿Qué harías para cambiar las cosas? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Sabes que hacerlo es la mejor manera que tienes de apoyar a Mundo Sin Censura, para que sigamos trabajando por traerte cada semana contenido tan interesante como este. Así que, gracias.